Esto, mis hermanos, que estamos muy mal acostumbrados como iglesia, que cuando se nos habla de bendición, lo primero que pensamos es en dinero. No, mis hermanos, hasta ahí estamos mal. Porque si el tener dinero fuera la bendición, los ricos serían benditos y nosotros los pobres estaríamos malditos. Pero eso no es la bendición. La bendición más grande que usted y yo tenemos, que ni el más millonario la puede tener, ¿sabe cuál es esa bendición más grande? Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa es la bendición más grande y poderosa, que ni con oro ni con plata, con nada se puede adquirir, sino con la preciosa sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por la invitación. Noé se llama el varón que nos invitó. A su familia, Dios les bendiga, hermano pastor, muchas gracias por la confianza. Gracias. Yo siempre he dicho que los pastores tienen voz y mando dentro de la congregación, que si los pastores permiten que venimos, y los pastores dicen no, pues no. Pero en este caso creo que usted dijo sí, y aquí estamos, hermano pastor, compartiendo el gozo con cada uno de los hermanos. Hermanos pastores, Dios les bendiga. A todos representantes de las congregaciones, ministerios y ministros, Dios les bendiga. Así que muy bien, vamos a aprovechar bien estos minutos. Dios bendiga a las producciones que están por ahí transmitiendo, a los hermanos copastores. Fue un gran privilegio haber compartido con ustedes, mis hermanos obreros. Dios les bendiga. Capítulo 3 de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Ok. Lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia al pie de la letra: apacentando Moisés las ovejas, ¿de quién? De Jetro su suegro, sacerdote de Medián. Llegó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Siéntese, mi hermano, por favor. Le voy a pedir un minuto, un momento, por favor, de su fina y amable atención, mis hermanos. Hay una normativa, hermanos, para que Dios nos escuche a nosotros. Y una de las normativas para que Dios nos escuche, Él dice a través de su palabra que el que cierra sus oídos para no escuchar esta palabra, su oración también va a ser abominable. Eso significa que si queremos que Dios nos escuche, debemos de aprender nosotros primero a escuchar a Él. Pero a escuchar, no a oír, sino a escuchar. Porque hay una gran diferencia entre el que oye y el que escucha. Oír, todos tenemos el sentido del oído. Y oír, todo mundo oye, al menos que usted esté sordo. Pero escuchar es más que oír. Escuchar es prestar atención y obedecer a lo que se nos pide que hagamos. Hermanos, este es un mensaje tan precioso que a mi vida ha sido de mucha bendición. Palabras que nos confrontan, palabras que nos hacen entender la realidad en el mundo en el que estamos. Yo creo y seguro estoy y convencido estoy que en medio nuestro hay gente que le está pidiendo a Dios que Dios la use. ¿Cierto o no cierto? Y creo que muchos de nosotros anhelamos ser usados por Dios. ¿Cierto o no cierto?
Porque si usted no anhela ser usado por Dios, entonces usted no está en nada. Y me atrevo a decirle que posiblemente hasta muerto espiritualmente usted está. Porque una persona que está viva, creo que siempre anhela más y más. Dame el número 6, por favor. Excelente. Ahí está, ahí está. Y aquí vemos una historia tan preciosa. Y quiero, hermanos, con la ayuda de Dios, estos minutos aprovecharlos bien. Pero lo que me interesa de todo esto es, y el tema que hoy les quiero compartir, le hemos titulado: el que se encuentra con el Padre cambia. ¿Escuchó lo que le dije? El que se encuentra con el Padre cambia. Y vamos a ver de acuerdo a la lectura, y más adelante usted va entendiendo que las personas que tuvieron un encuentro con Dios cambiaron por completo. Eso significa que si hay gente dentro de las congregaciones que sigue siendo la misma persona que cuando vino, o si fuera posible, peor que cuando vino, usted no ha tenido un encuentro con Dios y necesita un encuentro con el Padre para que cambie verdaderamente delante de Dios. Dios aquí está llamando a Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, que cuando Dios lo llama, ¿para qué Dios está llamando a Moisés? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo está llamando? Dios en este momento está llamando a Moisés porque le va a delegar una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión que Dios le va a delegar a Moisés? Que vaya a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud donde los tiene Faraón. Pero aquí está el problema, porque cuando Dios llama a Moisés, hermanos, al momento que Moisés escucha el llamamiento y se acerca, Dios le dice: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Pero aquí está, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios le está diciendo eso a Moisés? ¿Sabe por qué? Porque Dios está llamando a Moisés. Y en el capítulo 2, versículo 11, de ahí mismo de Éxodo, Moisés acababa de haber matado a un egipcio. O sea que Moisés venía con sangre, Moisés venía sucio, porque en el 2:11 Moisés mata a un egipcio y lo entierra, y según él nadie lo había visto. Entonces cuando Dios le dice: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es, Dios sabía que Moisés iba sucio ante la presencia de Dios. Y les traigo una noticia, iglesia amada: ¿quieres que Dios te use? Excelente petición. ¿Quieres que Dios te engrandezca? Excelente petición. ¿Quieres ser una persona importante de parte de Dios en la tierra? Excelentísimo. Pero les traigo una noticia: Dios no usa trapo sucio, Dios no usa un vaso sucio. Dios usa gente que se purifica, gente que se santifica, gente que vive de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios le está diciendo: quita tu calzado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él iba a usar a Moisés, pero antes de usarlo tenía que limpiarlo. El calzado tiene dos representativas en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice Pablo: vístanse con toda la armadura y sobre todo pónganse el apresto del evangelio, que es el calzado de vuestros pies. En el Nuevo Testamento, el apresto o el calzado representa la palabra, pero en el Antiguo Testamento el calzado representa inmundicia, suciedad. ¿Cierto o no cierto? ¿O se atrevería usted a tomar agua en sus zapatos? ¿Se atrevería a poner la tortilla en la suela de sus zapatos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es algo sucio, que con la suela de nuestros pies pisamos animales, pisamos excremento, pisamos cualquier tipo de asquerosidad. En otras palabras, el calzado es sinónimo de inmundicia, suciedad y asquerosidad. Ahí está la clave. ¿Quieres que Dios te use? Deja que te limpie, deja que quite la inmundicia de tu vida. Tanto así que en 1:18 de Isaías dice Dios: aunque tus pecados fueren rojos, Dios los hará como la blanca lana, porque lo rojo representa sangre. A Dios no le importa tu pasado, a Dios lo que le importa es tu presente y tu futuro. Pero deja que Dios te limpie, deja que Dios quite la inmundicia de tu vida. Ahora, pero no solo eso, no solo eso. Moisés, él había matado a este muchacho y lo había enterrado. En el capítulo 4, de ahí mismo por favor de Éxodo,
Éxodo capítulo 4, versículo 6. Cheque esta palabra que Dios le da a Moisés. Capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene? Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano, ¿dónde? En tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Déjeme que se lo explique, por favor. ¿Cuál es el seno según la Biblia? Es parte del corazón. Este es el seno. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, mete tu mano en tu corazón y sácala. Y cuando Moisés mete su mano en el seno que representa el corazón, su mano estaba leprosa. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? El problema que ahora tenemos dentro de muchos pastores, evangelistas y ministros de alabanza, no tanto es exterior, porque ahorita estamos en tiempos de apariencia, donde los hombres aparentan ser cristianos, donde las mujeres aparentan ser siervas de Dios, ministros encorbatados, entacuchados, hombres que vienen hablando lengua y profetizando, y que uno a vista humana dice es un ministro, es un siervo de Dios. ¿Sabe cuál era el problema de Moisés? Era un problema interior. Cuando Dios le está diciendo mete tu mano en tu seno, le está diciendo pon tu mano en el corazón. Y cuando él saca su mano, ¿cómo estaba su mano de Moisés? Llena de lepra. ¿Qué significa la lepra? Pecado. ¿Dónde estaba el pecado de Moisés? En el corazón. Así tenemos gente hoy en día, que el pecado no está afuera, el pecado está dentro de su corazón. Pero les traigo una noticia, les presento a un cardiólogo que conoce nuestro corazón. Y Cristo dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No sé, a Dios no le impacta que tú cantes y que prediques bonito. Dios conoce tu corazón. Y hay gente que te habla, te saluda, pero tiene lleno de odio su corazón. Hay gente que ahorita está pidiendo tu fracaso. Hay gente que ahorita está diciendo que fracases en esta tierra, y te sonríe y te dan la mano y hasta un abrazo los Judas, pero desean tu fracaso. Porque el problema de muchos cristianos ahorita no es exterior, sino es interior, mis hermanos. Razón tuvo Dios, y es un texto que lo han transgiversado para decir lo que Dios nunca quiso decir. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, 16, cuando Dios manda a Samuel a ungir a David como rey, ¿se acuerda? Llega, hermano, Samuel, y cuando vio a Elinadab, canillón, y vio a Eliab, dos hombrotes, dijo: este es. Y a ungirlo iba, y Dios le dijo: detente, porque no es ese. Y cuando llega Eliab, también dijo: este es. Y a ungirlo iba, y Dios le dice: detente, porque tampoco es él. El problema, le dijo Dios, que ustedes ven lo que está enfrente de sus ojos, pero yo no veo, dijo Dios, lo que el hombre ve. Yo veo el corazón. Y ahí muchos han tomado ese pasaje para hacer y deshacer con su vida, y para decir que a Dios no le importa el cuerpo, sino solo el corazón. Dios nunca dijo que Él quería el corazón. Dios dijo: yo veo el corazón. ¿Por qué? Porque nadie de los que aquí está presente puede ver el corazón del hombre. Nadie puede conocer el corazón del hombre, pero hay uno que lo escudriña hasta con linterna. Hay uno que lo alumbra hasta con lámpara. Ese uno es el Espíritu Santo de Dios, que conoce aún, dice la Biblia, las intenciones del corazón. Y no les digo, y tampoco les quiero meter envidia ni celo, pero posiblemente el que está a tu derecha no te habla bien, y si te habla solo por compromiso. O posiblemente alguno de ustedes no me puede ver a mí, pero ese es problema de ustedes. Entonces Dios le está diciendo: mete tu mano en el seno. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, al respecto de eso? La Biblia dice que cuando el corazón del hombre está malo, Marcos 7:21 dice que del corazón del hombre
salen los adulterios, salen los homicidios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, las envidias, los celos, los pleitos, y todo eso sale del corazón del hombre. ¿Pero de qué corazón? De aquel corazón que no ha sido renovado, ni restaurado, ni cambiado, ni transformado por nuestro Padre Celestial. Por eso dice Dios a través de su palabra en el capítulo 11, 26 de Ezequiel. Dice Dios: cuando ustedes sean cambiados, dice Dios, yo les voy a arrancar de ustedes ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, y mi espíritu estará dentro de ese corazón para que ustedes puedan ser mis hijos, escuchen mi palabra y obedezcan mi palabra. Entonces, cuando el corazón está malo, cuando la gente no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Está limpio? ¿No tienes odio? Si desgraciadamente tenemos pastores que no se hablan, se tienen envidia. Sí, es que me quitó las ovejas, es que se las llevó para allá, es que tiene una casota más grande que yo. Hermanos, dejémonos de payasada. A Dios no le importa esto no le importa a Dios. Esto es vanidad de vanidades. Lo que a Dios le importa es la calidad de gente que haya dentro del templo. ¿De qué sirve que sea un templo con buen piso cerámico si la gente que está dentro es puro hueso seco? Need inspiration? Shop Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. Dios quería libertar a Moisés. ¿Para qué? Para que también él fuera y libertara al pueblo de Israel, donde estaba en la esclavitud del pecado. Ojo con esto, hermanos. Pero Dios no podía usar a Moisés sin antes decirle: Moisés, quita tu calzado y déjame que sane y limpie también tu corazón. Dios no puede usarte si estás con lepra. Dios no puede usarte si estás sucio. Alguien podrá decir: pastor, pero si yo canto, pastor, si yo predico. Hermana linda, deje de tonterías. Cantar no es garantía que Dios está con usted. Predicar no es garantía que Dios está con usted. Yo conozco grupos mundanos que no tienen nada de Dios, y si fuera posible cantan mejor que los cristianos. ¿Cuántos mundanos ahorita cantando alabanza? Gente impía, idólatra, cantando alabanza. Que tú cantes no es garantía que Dios esté contigo. Y entonces, ¿cuál es la garantía? La garantía es que tú seas una persona humilde, que te, hermano, que te entregues en cuerpo, alma y espíritu, y que cuando tú te paras se siente la presencia de Dios. Aunque estás desafinada, aunque no tienes la mejor nota, pero tienes lo más importante, que es la presencia, es el Shekinah, lo más importante. Ahorita tenemos artistas en los altares, tenemos gente que son estrellas, son artistas, pero de Dios no tienen nada. ¿Y de qué sirve que tú cantes bonito si te hace falta la presencia? No está Dios contigo. Te presento un hombre en la Biblia, capítulo 8, versículo 26 del libro de los Hechos. El eunuco era un tremendo adorador, dice la Biblia. Pero ¿quién era el eunuco? Un hombre apartado de la gracia de Dios. Y fue allí cuando Felipe empieza a platicar con él. Y en ese momento el eunuco, por palabra de Felipe, se entrega a Cristo y se bautiza. ¿Qué es lo que me interesa de eso? Que a pesar que el eunuco no era cristiano, pero la Biblia lo describe como un hombre adorador delante de Dios. Así tenemos gente hoy en día que adora, pero Dios no está allí. Dios quería usar a Moisés para libertar a su pueblo, pero antes de eso Dios tenía que libertar al mismo Moisés. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Basado a la Biblia, ahorita tenemos muchos pastores, y de acuerdo a la Biblia se lo voy a decir, y se lo digo de así, pastores. Yo no tengo ningún problema con ningún pastor,
porque por misericordia soy pastor. Y yo sé que aquí tengo gente que se consagra para Dios. Yo sé que aquí tengo gente que es temerosa de Dios. Hermanos, es que mi pleito no es con los pastores ni con los ministros de alabanza, porque también soy director de ellos. Tampoco tengo problemas con las mujeres porque nací de una mujer. Tampoco tengo pleito con los curas, nada de eso, hermano. Entonces, ¿con quién es mi pleito? Mi pleito no es con hombre ni con mujer. Nuestro pleito, dice la Biblia, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Mi pleito es con el pecado que el diablo ha metido en mucho pastor, en mucho ministro. Con ese es el pleito. Y si usted no tiene pecado, no se vaya a poner trompudo. Pero si usted está con pecado, usted endemoniado se va para su casa. Ahora, ¿cuál es el problema? Moisés, para libertar a Israel, tuvo que ser libertado. Ahorita tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos cantantes que andan pretendiendo libertar a mucha gente cuando ellos mismos son esclavos del pecado. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 8, 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Evangelio de Juan 8:31. ¿Lo tiene? Mire esa plática, hermanos. Esa plática es con Cristo. Y no está hablando con cualquier tipo de personas. Está hablando con judíos que habían creído ya en Cristo. En otras palabras, está hablando con gente cristiana. Y dice, entonces Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué le dijo Cristo? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos muchachos estaban pretendiendo darle libertad a las personas cuando ellos mismos estaban esclavos del pecado. ¿Y qué dijeron ellos? Si nosotros no somos esclavos del pecado, hijos de Abraham somos. Jesús les dijo, no se preocupen, porque también de esas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y ustedes no son hijos de Abraham, le dijo Cristo, porque si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí y amarían mis palabras. En el 8:44 le dijo, ustedes matarme quieren porque ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos gente que anda pretendiendo libertar personas cuando ellos mismos están siendo esclavos del pecado. Esto lo acabo de predicar en la iglesia, pero me gusta ser parejo. Lo que predico aquí lo predico allá, hermanos. Y le contaba a los hermanos de una historia muy bonita. Se cuenta la historia de una lora y una anciana que era la dueña de esa lora. Y dice que la señora todas las mañanas cantaba aquí alabanza que dice: libre